una plataforma de comunicación, emprendimiento y promoción. Con noticias, eventos y lo que define nuestra identidad. Región QTV, apoyando al ecuatoriano en el exterior. Los migrantes ecuatorianos ya tenemos una voz que está lista para el diálogo. Bienvenidos a este espacio denominado Diálogo, donde analizaremos temas de interés para nuestra comunidad ecuatoriana en el exterior. Uno de estos temas es el proyecto de ley orgánica de movilidad humana. Trasladémonos hasta Quito, Ecuador, a la Asamblea Nacional, en donde se presentó este proyecto de ley el pasado 16 de julio. Veamos la siguiente nota. Señoras y señores periodistas, en primer lugar nuestro saludo fraterno a todas y todos los ecuatorianos que viven en el exterior y a los ciudadanos extranjeros que viven en nuestro país. Un saludo al pueblo ecuatoriano que hoy nos está viendo por la televisión y por la radio. Quiero manifestar que este día es un día muy especial para el país y para los migrados, porque hoy estamos haciendo entrega del proyecto de ley orgánica de movilidad humana. Hoy inicia el tratamiento formal de una ley que hemos ido construyendo de manera conjunta desde diferentes espacios. Y también empieza un proceso de amplia participación para ir mejorando esta propuesta. Para nosotros, en esta transformación de nuestra patria, que es una patria incluyente, una patria solidaria, una patria para todas y todos los ecuatorianos, por supuesto que no podía faltar la atención especial a todos nuestros hermanos y hermanas ecuatorianas que están en los diferentes rincones del mundo y que además se han esforzado y con su trabajo han sostenido los momentos más complicados de nuestro país en aquel periodo bancario, como ya lo mencionaron. Yo quiero felicitar realmente a los asambleístas representantes de las circunscripciones del exterior. Vale recalcar que somos el único país a nivel regional que tiene un sistema de elección popular para los representantes del exterior, y es por eso que yo me congratulo de tener representantes de la talla en Estados Unidos y Canadá, como Jimena Peña, como Alex Guamán, en Europa, Asia y Oceanía, como Dorita Aguirre y como Esteban Melo, y en América Latina y el Caribe, a nuestras compañeras y compañero Eduardo Zambrano y nuestra querida compañera Diana Peña. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Esteban Melo. Yo antes de ser asambleísta soy migrante, y soy un migrante de ese grupo que ha retornado al país, que ha podido ver con esperanza cómo el Ecuador ha cambiado y cómo permite ahora un conjunto de oportunidades. Agradecer en este momento a la compañera presidenta por permitirnos y haber agendado como prioritaria la ley de movilidad humana, una ley que hemos estado esperando durante muchísimo tiempo, que efectivamente recoge 12 leyes que las hemos unificado en conjunto con el Ejecutivo, 12 leyes que eran dispersas, discriminatorias, caducas, pero gracias a nuestra Constitución, especialmente al artículo 392, donde dicta que el Estado ecuatoriano velará por los derechos de las personas en movilidad humana, y con el artículo 40, donde se reconoce el derecho a movilidad, se establece el proyecto de ley de movilidad humana, donde lo que se busca con 3 visiones, la de seguridad, la de buen vivir y la de derechos, poder dar un enfoque humano a la movilidad. En este sentido, somos pioneros en una cosa: ningún ser humano será considerado ilegal. Nadie, absolutamente nadie en el Ecuador podrá ser discriminado o criminalizado por su situación migratoria. Y para hablarnos de este tema tenemos con nosotros en estudio a la asambleísta Jimena Peña, asambleísta de los migrantes ecuatorianos por Estados Unidos y Canadá. Asambleísta, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario. Gracias por la oportunidad de conversar sobre realmente el proyecto más importante que como migrantes podemos tener en la Asamblea Nacional.
Muchísimas gracias por su tiempo, asambleísta. Este tema del proyecto de ley orgánica de la movilidad humana es un tema que ha dado mucho de qué hablar. Hay mucha expectativa de este tema, de este nuevo proyecto de ley. Cuéntenos, ¿cómo nace este proyecto? Efectivamente, Mario, comentarte que desde que se aprobó la Constitución en el 2008, una Constitución realmente que llena de derechos, ¿no? Una Constitución que reivindica a la comunidad migrante en el exterior, pues incluye ya grandes principios como son, por ejemplo, la ciudadanía universal. Hablamos del derecho que tenemos las personas a migrar y que en el Ecuador no existen seres humanos ilegales. Es decir, una visión que ya se establece en unos principios, que ya se establecen en la Constitución, pero que no podían aplicarse con toda la rigurosidad porque no existía en el Ecuador un marco normativo que nos permita pues hacer esa aplicación. En ese sentido, por ejemplo, hasta la actualidad tenemos leyes en el Ecuador que datan desde los años 70, más de 58 normas entre leyes, reglamentos y resoluciones que tienen una visión muy diferente del hecho migratorio. Una visión de temor, de control, una visión de control, de mucha seguridad, ¿no? Entonces, realmente se necesitaba una legislación que permita aterrizar todo lo que dice nuestra Constitución y la nueva visión del Ecuador hacia la movilidad humana. Necesitábamos un proyecto de ley o una ley que reconozca la contribución de los hermanos migrantes en el exterior, que reconozca sus derechos, también que establezca obligaciones, un proyecto de ley que nos permita definir, por ejemplo, quién es un emigrante, quién es un migrante retornado, una constitución también, un proyecto de ley que hable asimismo de las obligaciones que tenemos las personas de movilidad humana, también de los derechos que tienen las personas, por ejemplo, que son víctimas de tráfico ilegal de migrantes, una ley que hable sobre la trata, sobre los refugiados, que proteja los derechos de estas personas que se encuentran en movilidad humana. Es así como nace este proyecto de ley que venía siendo ya una deuda que teníamos los asambleístas desde el periodo pasado con la comunidad en movilidad humana. Lastimosamente, la Asamblea Nacional anterior no existía una coyuntura política como para aprobar un proyecto de ley. Ahora sí lo tenemos y por eso es que finalmente, luego de muchos meses de trabajo con los asambleístas del exterior, con el Viceministerio de Movilidad Humana, finalmente se ha podido tener ya un proyecto de ley que ha sido presentado a la Asamblea Nacional. Qué interesante. Ahora, ¿cuál va a ser el proceso a seguir? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué se viene ahora que ya el proyecto está presentado? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, una vez que un proyecto de ley ingresa a la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa califica el proyecto, se reúne, evalúa el proyecto, si tiene todo lo correcto para ser considerado un proyecto de ley, pues ingresa y se remite a una de las comisiones permanentes que tenemos en la Asamblea Nacional. Como manifestó la compañera presidenta en la rueda de prensa, pues este proyecto de ley irá a la Comisión de Relaciones Internacionales, donde la comisión tiene que preparar un informe para primer debate. Nuevamente se abre, digamos, es un punto de partida la presentación de la ley. Ahora más bien comienza un debate real, profundo, con la Asamblea, con los 137 asambleístas y también con la ciudadanía. Así es que son dos informes. Primero, un informe para primer debate, donde se presenta el informe, el proyecto de ley y se debate con los 137 asambleístas. Luego, el presidente de la comisión recoge todos esos aportes que se dieron dentro del debate y pues nuevamente el proyecto regresa a la comisión, donde con todos esos aportes se prepara un informe para segundo debate. Nuevamente comienza el proceso, otro debate, nuevos insumos, nuevos aportes que pueden venir de la asamblea, de la ciudadanía y finalmente pues se convoca un segundo debate donde pues nuevamente se vuelven a exponer los criterios, finalmente el presidente recoge nuevamente esos criterios y pues ya elabora un informe para la votación. Se vota ya finalmente y pues luego de la votación este proyecto de ley va al Ejecutivo, al presidente Rafael Correa, que tiene un rol de colegislador, revisa lo aprobado por la Asamblea y tiene la facultad de vetar todo el proyecto o de pronto algunos artículos con los que él no esté de acuerdo.
Si es que veta, nuevamente vuelve el proyecto de ley a la Asamblea y nuevamente se da un proceso de debate para ver si uno se allana al veto, si está de acuerdo con las modificaciones, a lo mejor parcialmente, o si es que se mantiene con el texto que se aprobó. Una vez que se da eso, pues finalmente vuelve a votar la Asamblea y luego de eso, pues ya el proyecto de ley va al registro oficial. Si es que no hay veto, pues es mucho más fácil, ya el proyecto de ley directamente va al registro y se convierte ya en una ley. ¿Cuánto tiempo puede durar todo este proceso? ¿Hay algún estimado de tiempo? Bueno, de hecho, lo que dice el Código Orgánico de la Función Legislativa, que un proyecto de ley tiene, la comisión a donde va el proyecto de ley, tiene 45 días para preparar el informe para primer debate. Pero si es que hubiese la necesidad, el presidente de la comisión puede pedir una extensión para pues que se presente posteriormente. Hemos tenido casos de leyes que han durado años en la Asamblea Nacional. Sin embargo, nosotros como asambleístas del exterior, sabemos que hay un compromiso fuerte por parte del bloque del país para agilitar la aprobación de esta ley. ¿Cómo podemos nosotros, la comunidad migrante, contribuir con sugerencias? ¿Habrá un diálogo ciudadano en torno a esta ley para nosotros los migrantes? Así es, bueno, como asambleístas del exterior, pues tenemos esa gran responsabilidad de hacer que el proyecto de ley se debata con responsabilidad en todos los lugares, o por lo menos donde más podamos, en Estados Unidos y Canadá, en el caso nuestro, pero también los asambleístas de Europa, de Latinoamérica harán lo propio. Y pues de hecho hemos comenzado ya un gran proceso de debate y discusión. Yo creo que es importante que los que nos ven se enteren de que nuestra preocupación es que la comunidad migrante sienta que tiene la posibilidad de participar, no solamente de escuchar, sino de estudiar el contenido y de presentar observaciones, las mismas que posteriormente serán entregadas a la comisión pues como aportes de la comunidad ecuatoriana residente en Estados Unidos y Canadá. Hemos comenzado ya estos diálogos, estos conversatorios, discusiones desde el viernes pasado en Connecticut, ya los hemos tenido en Nueva Jersey, en Nueva York, pero durante el mes de agosto esperamos estar también en Chicago, en Minneapolis, en Toronto, en Los Ángeles, con el fin de que el contenido de este proyecto de ley sea ampliamente conocido por la comunidad y pues todas las personas puedan hacer aportes, sugerencias que, como manifesté, puedan ser presentados en la comisión, en la Asamblea Nacional, como el aporte de mi comunidad de Norteamérica. Muy bien, asambleísta. Tenemos con nosotros aquí el documento del proyecto de ley. Es un documento de 50 páginas. Por motivos de tiempo no vamos a poderlo detallar a fondo, pero quisiéramos que nos dé un pequeño resumen. Sé que es un poco complejo tanta información, pero un corto resumen para que la gente sepa un poquito de lo que se viene con este proyecto. Después de un momento vamos a analizar ya ciertos puntos que le atañe directamente a nuestra comunidad. ¿Cómo no? Decirles que es un proyecto de ley que ha tenido desafíos fuertes, ¿no? Como te dije, en la actualidad tenemos 58 normas por ahí dispersas, todas ellas obsoletas. Entonces el desafío fue incorporar lo mejor de todas esas legislaciones que están vigentes y pues actualizarlas a la nueva visión del Ecuador. Y hemos conseguido un proyecto de ley que tiene 184 artículos, 14 títulos, y pues entre ellos tenemos, diría yo, los más importantes. Por ejemplo, hablemos de los principios de la movilidad humana, que son grandes líneas que se definen en el proyecto de ley como principios que el Estado ecuatoriano pues tiene que observar para poder mantener, para poder tener esa visión de movilidad humana. Tenemos el principio de la ciudadanía universal, del derecho a migrar, el principio de protección a la familia transnacional, el principio del reconocimiento del aporte que realizamos los ecuatorianos en el exterior al país. Por citar algunos, son 2 en total. También tenemos títulos importantes, como tú has mencionado, que afectan directamente a la comunidad en el exterior, como es el título 5 del proyecto de ley, que habla sobre la comunidad ecuatoriana residente en el exterior. Pero también el proyecto de ley trata de dar una respuesta a un sector importante de la comunidad, que son los migrantes retornados. Sabemos que desde hace algunas décadas en el Ecuador la gente salía, y cuando hablábamos de migración hablábamos de la gente que salía del Ecuador, pero ahora desde el 2008 tenemos un importante grupo humano
que ha retornado al país y pues evidencia la necesidad de que este proyecto de ley también los incluya a ellos. Hay un título que habla de los hermanos migrantes retornados y pues se reconoce quiénes son, se establecen ciertos parámetros para saber quiénes son retornados y también pues por supuesto mecanismos de asistencia. Se establecen tipos de retorno, por ejemplo, para según ello también poder canalizar la asistencia del Estado. Tenemos también otro título importante que es el de los servicios consulares. Recordemos que hace muchos años los consulados eran oficinas netamente burocráticas que se encargaban de dar documentos de viaje y demás. Ahora, desde el 2008, los consulados tienen una visión totalmente diferente, humana, de apoyo, de atención a la comunidad. Eso se plasma en ese título que habla sobre los servicios consulares y pues ya se institucionaliza esa visión. Para nosotros, el gran logro de este proyecto de ley es precisamente poder institucionalizar una visión que ya comenzó en el 2008 con el gobierno de la Revolución Ciudadana y con el compromiso del presidente Rafael Correa, pero nuestra preocupación era de que se trataba de la voluntad política de un líder, no de algo que se encuentre ya dentro de una ley que nos permita tener la tranquilidad de que esa visión se va a mantener en el futuro. Este proyecto de ley nos da esa respuesta, toda esa visión de la movilidad humana de derechos queda ya plasmada en este proyecto y pues se va desarrollando en los diferentes títulos. Otro título importante también, Mario, si me permites, es el de la prevención de la migración riesgosa. Sabemos que en Estados Unidos ha habido particular sensibilidad en torno a esto, porque hemos tenido casos dolorosos de hijos de migrantes acá en el exterior que lastimosamente pues fueron detenidos en la frontera o perdieron su vida en la frontera y pues había ese clamor de la comunidad que realmente quería un accionar más directo, más fuerte del Estado. Aunque han habido esfuerzos importantes, nuevamente eso no estaba institucionalizado. Por eso hay un título que habla de la prevención de la migración riesgosa y de los delitos contra la migración, que para mi criterio pues representa una de las grandes innovaciones de este proyecto de ley. Muchísimas gracias, asambleísta. Nosotros estamos aquí hablando del proyecto de la ley orgánica. Nos vamos a ir a una breve pausa y vamos a seguir hablando de este proyecto de ley. Pero antes les vamos a dejar con unas imágenes que logramos captar en el Consulado del Ecuador en Nueva York, precisamente dentro de estos diálogos con la comunidad. Ya regresamos. Una plataforma de comunicación, emprendimiento y promoción. Con noticias, eventos y lo que define nuestra identidad. Región QTV, apoyando al ecuatoriano en el exterior. Y volvemos a este espacio denominado diálogo, un diálogo entre la comunidad ecuatoriana y nuestra asambleísta Jimena Peña. Jimena, vamos a ir ya a analizar un poquito el proyecto de ley. Vamos a irnos al título 5 que atañe a la comunidad ecuatoriana en el exterior. Dice el artículo 43, emigrantes ecuatorianos. Se reconoce como migrante a toda persona ecuatoriana que se encuentre fuera del territorio nacional, cualquiera sea su situación migratoria. Y el artículo 44, reconocimiento del emigrante. Se reconoce como emigrante a toda persona ecuatoriana que cumpla las siguientes condiciones. Cuando ha establecido su domicilio en el exterior, 1, y 2, cuando ha permanecido en el exterior por un plazo mayor de 3 años. También tenemos el literal número 3, que dice cuando se desplace anualmente por más de 8 meses desde el Ecuador al país donde ha fijado su domicilio. Y el literal 4, cuando ostente la calidad de trabajador migratorio como se encuentra definido en los instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador. ¿Qué significan estos dos artículos? Bueno,
Nuevamente, ante la ausencia de un marco normativo que nos permita tener ciertas definiciones de quiénes son migrantes retornados, pues había la necesidad de establecer ciertos criterios que nos permitan identificar quiénes son. ¿Por qué? Porque han habido, pues como te manifestaba, algunos clamores de la comunidad migrante retornada, por ejemplo, donde decían que no había pues el suficiente apoyo. Sin embargo, ni siquiera sabíamos quiénes eran los migrantes retornados. No había nada establecido en una norma que nos permita identificar quiénes eran. De igual manera pasa con los migrantes en el exterior. ¿Quién es un migrante en el exterior? Es un migrante que viene a lo mejor a estudiar un año, un ecuatoriano que viaja con visa a estudiar un año, puede ser considerado emigrante, o emigrante es pues la persona que sale a hacer un proyecto de vida en otro país en búsqueda de un mundo de sueños y pues que tiene que vivir todo lo que hemos vivido la mayoría acá, sobre todo en Estados Unidos, donde sabemos que hay situaciones de mucha vulnerabilidad. En ese sentido, lo que trata de hacer el proyecto de ley es dar una respuesta a ese vacío que existía en cuanto a quién es un migrante en el exterior. Lo primero es una persona que tiene que vivir en el exterior, que va con esa mentalidad de establecerse de manera permanente en otro país. Primera parte fundamental de la definición. En segundo, pues, establecer un periodo de tiempo que haya vivido en el exterior. ¿Cuándo es un migrante? Cuando ha vivido 6 meses, cuando ha vivido 1 año, 2, 3 años. Era importante establecer un periodo de tiempo para poder incluso canalizar y enfocar las asistencias que se requieren. Aquí tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué 3 años? Bueno, en el momento que se debatía este proyecto, pues lo que se usó de referencia fue el tiempo que se usa o que usa la SENAE para otorgar el beneficio al migrante cuando se acoge al plan Bienvenidos a Casa. Un requisito para que tú puedas pues acogerte a ese plan Bienvenidos a Casa que te permite llevar tu homenaje, que te permite llevar tu vehículo, es haber estado fuera 3 años. Ahora, comentarte que si bien está establecido este artículo en este sentido, también es importante dejar claro que en base a los aportes que se están recogiendo ya, hay una preocupación en relación al tiempo. La comunidad está expresando de que consideran que es mucho tiempo y que como está el articulado, de alguna manera se deja en indefensión al migrante, por ejemplo, deportado, que a lo mejor salió del país hipotecando toda su vida, todo lo que tuvo, y pues llega a la frontera, está un día, le deportan y regresa, pero regresa en una situación de extrema vulnerabilidad, con una situación financiera bien difícil, complicado, y pues quedaría fuera de la definición. Yo creo que en ese sentido lo que tenemos que hacer es profundizar ese debate de la definición y pues tratar de encontrar una solución también que nos permita también, Mario, tener una respuesta real. Porque el asunto es si es que nosotros como comunidad migrante, dependiendo de nuestra circunstancia, es importante también mencionar, dentro del título 5 al que tú haces referencia, se identifican 11 condiciones de vulnerabilidad que podemos tener los migrantes en el exterior. ¿Por qué es importante esta clasificación de vulnerabilidad? Porque nos permite identificar cuáles son los ecuatorianos y ecuatorianas que necesitan mayor asistencia del Estado. Muchas de las veces quisiéramos que todos podamos tener todas las ayudas posibles, pero los recursos no son ilimitados y pues la necesidad es bastante grande. En ese sentido, para optimizar esos recursos tenemos que asegurarnos o establecer mecanismos que nos permita identificar dónde realmente está la necesidad mayor. Por eso se establecen 11 categorías de vulnerabilidad, donde están los niños, niñas, adolescentes, personas en estatus migratorio irregular que están siendo vulnerados por la aplicación de leyes inhumanas por su condición migratoria, por ejemplo, personas que están en las cárceles, personas con enfermedades catastróficas que realmente necesitan mayor apoyo del Estado. En ese sentido, pues, se establecen mecanismos de apoyo también, ¿no? Pero es importante pues indicar que este proyecto de ley con esas definiciones lo que busca más bien es identificar dónde está la necesidad, estableciendo categorías para poder canalizar la ayuda del Estado de una manera eficiente, óptima, sobre todo de acuerdo a la necesidad real de la persona. Ahora, eso no quiere decir también que no existan
otro tipo de apoyos para personas que de pronto no están en una situación extrema, pero que retornan al país. El mismo proyecto de ley en el capítulo, por ejemplo, de los migrantes retornados, habla sobre la necesidad de apoyo financiero, sobre la necesidad pues de darles facilidades a lo mejor para la reinserción educativa de los niños, de los migrantes, por ejemplo. Es decir, se establecen algunos mecanismos de apoyo para personas que probablemente no se encuentren en una situación de extrema vulnerabilidad, como los casos que hemos mencionado. Así es. Dentro de los talleres de socialización de este proyecto se hablaba mucho de que por qué solo a la gente que está en situación de vulnerabilidad, si también se debería, no digamos premiar, pero también poder que todo el mundo se beneficie de esto. Con eso se invitaría también a la inversión en nuestro país, a la gente exitosa que ha tenido, después de muchos años de sacrificio y de trabajo, pues invertir también en su país. Efectivamente, yo creo que hemos tenido aportes muy valiosos. Había un compañero en Nueva Jersey que decía lo que tú dices, o sea que si yo me esforcé, me fue bien, de pronto voy, entonces no me ayuda. En ese sentido creo que es importante nuevamente identificar bien cuáles serían las ayudas y para quiénes. Por ejemplo, un migrante que fue exitoso acá, que puso su negocio allá en Ecuador, a lo mejor lo que va a necesitar es asesoría de cómo a lo mejor mejorar su negocio, a lo mejor un préstamo. Pues es una necesidad totalmente diferente a la necesidad de una persona que se encuentra en un hospital con una enfermedad catastrófica. Entonces yo creo que eso es importante, todos los aportes que estamos recibiendo ya, y pues tengan la certeza de que lo que nosotros podamos acoger, lo que nosotros creamos que va de acuerdo a la Constitución y que no afecte pues el espíritu de la norma, con muchísimo gusto trataremos de mejorar esta redacción con el fin de que se dé también la posibilidad de un apoyo a las personas que, como tú has mencionado, pues han sido exitosas, que quieren retornar al Ecuador como inversionistas. Yo creo que es importante a lo mejor establecer algún mecanismo tributario de apoyo, de incentivo, precisamente para los primeros años de los negocios que se establecen, por ejemplo, por parte de un migrante retornado. Creo que eso es algo que escuchamos también en el debate y pues que ha sido ya recogido, y trataremos de incorporar eso dentro del proyecto de ley. Amigos, estamos conversando, dialogando sobre el proyecto de ley de movilidad humana. Nosotros vamos a un corte y ya volvemos y vamos a hablar de un tema que nos toca mucho a nosotros los migrantes, y se trata de la migración riesgosa y las campañas de prevención. Ya volvemos. Decirles que cerca de 622 niños, desde octubre del año anterior hasta la fecha, también han intentado cruzar esa frontera, con muchísimos riesgos, con muchísimo dolor, con afectaciones a su salud, con temas que llegan inclusive hasta la propia violación y también, lamentablemente, la pérdida de las vidas humanas. Sí lloraba algunas veces, sí lloraba por mis padres que ya no estaban conmigo. Que ningún sueño, que ninguna aspiración por mejorar nuestra condición de vida ponga en riesgo o en peligro a nuestros hijos y a nuestras hijas. Migrar por frontera implica arriesgar la vida. Por ello, la Embajada de Ecuador en Washington, el Consulado de Ecuador y la Casa Ecuatoriana en Nueva York presentan la campaña Dile No a la Migración Riesgosa, la misma que recoge testimonios de ecuatorianos que nos cuentan sus experiencias fatídicas en su paso por llegar al país del norte. Todos te tratan como si fueras un animal, como que estuviera pasando así gente, o como vendiendo como mercancía. Y seguimos en este diálogo con la asambleísta Jimena Peña, asambleísta por los ecuatorianos migrantes de Estados Unidos y Canadá. Estamos hablando sobre la ley, el proyecto de ley de movilidad humana. Uno de los temas que nos atañe mucho a nuestra comunidad son los temas de prevención, especialmente en este capítulo 11 que habla de la migración riesgosa. Pues hemos hablado mucho de este tema que lamentablemente ha puesto en luto a muchas familias ecuatorianas, tanto en el Ecuador como aquí en los Estados Unidos. Así es, Mario, lamentablemente
la comunidad ha vivido casos muy tristes, ¿no? De personas desaparecidas, y ha habido una real preocupación por parte de toda la comunidad. En Connecticut, en Los Ángeles, hubieron vigilias. En Nueva York, New Jersey, Connecticut, lanzamos una campaña el año pasado. De igual manera, la Asamblea Nacional se pronunció también con una resolución, y tuvimos también una campaña en Cañar y Azuay. Lamentablemente estos son esfuerzos que se realizan, pero sin nuevamente una ley que le dé la fortaleza a algo tan sensible para nosotros los migrantes como es la vida de nuestros familiares que se pierden en la frontera. Era importante incorporar un título sobre la prevención de la migración riesgosa y los delitos contra la migración. ¿Qué es lo que hace este título? Pues bueno, uno de los grandes logros del proyecto de ley es descentralizar los esfuerzos para la movilidad humana. Si bien ahora, hasta la actualidad, hemos hecho responsable solamente al gobierno central sobre el tema de movilidad humana, este proyecto de ley le da competencias a los gobiernos autónomos descentralizados para que ellos también, desde sus gobiernos locales, implementen campañas, implementen políticas públicas a favor de las personas en movilidad humana. Y dentro de ellas, pues por supuesto, la prevención a la migración riesgosa. Así es que se establecen mecanismos en diferentes ámbitos: el educativo, el laboral, el de la seguridad ciudadana, para prevenir que más ecuatorianos tengan que salir a arriesgar su vida en la frontera. En este sentido también, pues se establecen nuevamente competencias a los gobiernos autónomos descentralizados, quienes en sus cantones, por ejemplo, tendrán que hacer un esfuerzo adicional para establecer políticas públicas, por ejemplo, de oportunidades económicas. Hay provincias, hay cantones donde la migración está al orden del día, y lamentablemente hemos visto que estas provincias, las autoridades no han mostrado realmente un interés, una real preocupación de coordinar con las otras instituciones del Estado para implementar programas que les ayuden a esos cantones a lo mejor a fortalecer su economía, a dar mayores oportunidades de desarrollo en estos cantones pequeños. Yo creo que con este proyecto de ley, ahora que todas las entidades del Estado están llamadas a establecer políticas de movilidad humana, probablemente se va a fortalecer mucho más mecanismos de prevención en diferentes ámbitos en los gobiernos locales. En el ámbito educativo me parece muy valioso, por ejemplo, el proyecto de ley da competencias para que la máxima autoridad educativa pues delegue a las instituciones para que se desarrollen programas educativos desde el nivel preescolar. Desde el nivel preescolar, que es el mínimo nivel, y de ahí al más alto nivel. Es decir que pues definitivamente, sobre todo en estas provincias con mayor índice migratorio, vamos a tener niños que comiencen a recibir información sobre los peligros de la migración riesgosa, información sobre cómo precautelar su dignidad, información sobre lo que pasa en la frontera de Estados Unidos y México, por ejemplo, y de esa manera ir desincentivando una práctica que lamentablemente en algunas provincias se ha hecho lo más normal, como es migrar a Estados Unidos sin estatus migratorio. Lamentablemente en provincias como Azuay y Cañar, realmente dada a toda esta falta de atención de los gobiernos anteriores, pues se hizo de lo más normal, y hay niños que crecieron, adolescentes que crecieron viendo migrar a sus familiares más cercanos, a sus padres, a sus tíos. Así es que queremos que esa generación que vio esa situación migratoria con normalidad, más bien se eduque y se dé cuenta de que eso realmente no era nada de normal, no tenía nada de normal. Así es. Asambleísta, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy ilustrativo, ha sido muy interesante el poder escuchar esta información. Lamentablemente por cuestiones de tiempo no podemos profundizar más. Hay tanta información que quisiéramos comprometerla en alguna otra oportunidad para poder seguir dialogando y poder seguir educando también a nuestra comunidad para que sepan más de este proyecto que va a beneficiar directamente pues a nosotros, a los que vivimos ya en este país por mucho tiempo. Una pregunta, asambleísta: ¿en dónde se puede descargar este documento y en dónde
¿a dónde se puede la gente contactar con usted en caso de que tengan alguna pregunta? Claro que sí. Bueno, tenemos el website de la Asamblea Nacional, que es asambleanacional.gov.es. Ahí ustedes van a ver todos los proyectos de ley que se están debatiendo en la Asamblea y pues encontrarán el proyecto de ley orgánica de movilidad humana. También, por favor, pueden ponerse en contacto en mi página de Facebook, asambleísta Jimena Peña. Si me dan su correo electrónico, con muchísimo gusto les remitiremos el proyecto de ley, y asimismo para las observaciones también por correo electrónico. Mi correo electrónico es jimena.pena@asambleanacional.gov.es, pero para mayor referencia, como siempre, es la página de Facebook, Asambleísta Jimena Peña, y ahí usted va a encontrar siempre información de cómo puede contactarse con nosotros, y también, pues por supuesto, en este caso, cómo hacernos llegar las observaciones. Asambleísta, su mensaje final para la comunidad. Bueno, hacer un llamado cordial a todas las personas que nos ven a través de este medio para que por favor se informen del proyecto de ley de movilidad humana. Ya saben cómo obtener el proyecto de ley, así es que vamos a hacer que este proyecto de ley que nos atañe directamente a los migrantes pues sea nuestro, y la cordial invitación para que lo estudiemos, y cualquier aporte pues estamos a la orden para mejorar ese proyecto de ley que, como dije, es de todos y todas, de manera especial para los migrantes. Asambleísta, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que su tiempo es oro y siempre está pues comunicándose con nuestra comunidad aquí en el exterior, aquí en los Estados Unidos. Y amigos migrantes, ya saben que aquí tienen un espacio para el diálogo. Hasta la próxima semana. Una plataforma de comunicación, emprendimiento y promoción. Con noticias, eventos y lo que define nuestra identidad. Región QTV, apoyando al ecuatoriano en el exterior.